Alright, alright. Esto es lo que nos pasa. Saludos primeramente a todos los hermanos en la fe principalmente y a todas las personas que van a ver este mensaje. Nos encontramos en esta oportunidad, una nueva oportunidad gracias a Jesucristo para revelar, para compartir ideas. Vamos a hablar hoy sobre este misterio de la religión, que es mucho más antiguo que los principios de la era contemporánea cuando surgió el catolicismo. La religión es mucho más antigua que estos 2000 años de que nosotros tenemos conciencia realmente. Poder desglosar lo que realmente es la religión. Y los puntos que vamos a tocar van a estar buenísimos. ¿Quién mató al Señor Jesucristo? ¿Quiénes lo crucificaron? ¿Qué es la religión? ¿Por qué no tenemos que ser religiosos? ¿Qué necesitamos? ¿Una religión o una relación personal? ¿Cuántas religiones existen en el mundo? Y la pregunta con que voy a abrir este mensaje: ¿qué pasaría? ¿Qué va a pasar mañana o en una semana si tú y yo abrimos y creamos una nueva religión? Por ejemplo, tú que estás allá y yo que estoy aquí, nos ponemos en contacto y creamos una nueva religión que se llame Los Ángeles de Dios. Una nueva religión que salga mañana. Los Ángeles de Dios. Bla, 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 bla. Lo único que vamos a hacer es continuar dividiendo este mundo. Y eso es lo que viene sucediendo desde Caín. Desde que Caín asesina a su hermano Abel. Desde el Antiguo y el Nuevo Testamento. 4000, 5000, 6000 años atrás incluso. La historia se continúa repitiendo. Entonces, vamos a ver, ¿qué es lo que nosotros realmente necesitamos? ¿Una religión más como tantas de los millones, cientos que hay en el planeta? ¿O una relación personal simplemente? La primera pregunta: ¿quién mató al Señor Jesucristo? ¿Quiénes crucificaron? La palabra en el libro de Juan nos dice: los que crucificaron al Señor Jesucristo fueron los religiosos de la época, los sanedrines, los que dirigían el Sanedrín, que era una de las religiones más famosas de 2000 años atrás, los fariseos, los escribas, por decir, los papas de hoy en día, los pastores, los sacerdotes, hablando en términos de 2000 años atrás y 2000 años después. Entonces, por eso es que religioso yo, ¿entiendes? Porque no necesitamos religión. Lo que necesitamos es una relación personal. No lo que me digan mi vecino, mi mamá, mi papá, el pastor, el que sea, no. Sino lo que yo siento dentro de mí. ¿Quién me puede responder las 3 preguntas del $1.000.000? ¿Quién soy yo? ¿Qué hago aquí? ¿Y para dónde voy o hacia dónde nos estamos dirigiendo? La primera pregunta: ¿quién mató? ¿Quién crucificó al Señor Jesucristo? Obviamente los religiosos. ¿Fueron los religiosos quien asesinaron o quien crucificó al Señor Jesucristo? Ahora bien, la segunda pregunta: ¿qué es religión? Que nos tenemos que hacer. ¿Qué es religión? Bueno, la palabra, la historia, la Real Academia nos dice, o la etimología. La etimología, la raíz de la palabra religión, cuando nos vamos a su principio, a su fundamento, nos dice que religión es una palabra como ¿cómo se puede explicar? Una palabra de uso humanístico, se puede decir, porque se usa conveniencia. Un ejemplo:
Normalmente escuchamos, ¿qué religión eres tú? ¿Qué religión eres tú? ¿Qué religión eres tú? ¿Qué religión eres tú? Ah, yo soy católico, yo soy musulmán, yo soy testigo de Jehová, yo soy Hare Krishna, yo soy hindú, lo que sea. La pregunta que cabe preguntarnos, valga la redundancia, es ¿por qué? ¿Por qué yo soy católico? Que me pregunté yo hace casi 7, 8 años atrás. ¿Por qué yo creo en esto? ¿Por qué? Esa es la pregunta. ¿Qué es la religión realmente? Es muy importante. ¿Estamos creyendo en lo que estamos creyendo porque fue lo que me enseñaron o porque yo estoy convencido de que este es el camino correcto? ¿Y cómo sabemos que es el camino correcto? Jesucristo, el único ser en toda la historia de la raza humana, dijo: Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Él es el camino a una vida diferente. Él es la verdad en este mundo de mentira y de hipocresía. Y Él es la vida después de esta. Tenemos un ejemplo de por qué no tenemos que ser religiosos. Religioso es, llego a la iglesia los domingos, aleluya, aleluya, va, y entre semana hago lo que quiero. Eso es el religioso. ¿Ves? Seguir la corriente del mundo sin tener una convicción personal realmente. Entonces, el mejor ejemplo de por qué no debemos de ser religiosos lo encontramos en el libro de Juan capítulo 4. El ejemplo de la mujer samaritana. Te invito a que lo veas para no perder mucho tiempo. Sino que la mujer samaritana, yo te invito a que lo busques, lo leas tú mismo. Y ese es uno de los más grandes ejemplos en la Biblia de por qué no tenemos que ser religiosos, sino simplemente tener una convicción personal y una relación personal con nuestro Creador. ¿Qué necesitamos realmente? Hay que hacer hincapié. ¿Qué necesitamos realmente? Una religión más en el mundo, como la que acabamos de mencionar, que tú y yo podemos crear mañana. ¿Necesitamos una religión más? ¿Necesitamos más religiones en el mundo? ¿O necesitamos una relación personal? Comenzar a preguntarnos a nosotros mismos: ¿por qué creo en Dios? ¿Quién es Jesucristo? ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Por qué yo creo en lo que estoy creyendo? ¿Porque mi mamá, la abuelita de la abuela de mi mamá nos enseñó esto? ¿O porque yo estoy convencido que al dejar este planeta y esta dimensión terrenal en que me encuentro, yo sé para dónde voy y yo sé quién me está esperando? Esta es la pregunta que vale hacernos, porque al final es lo único que importa. Vida después de esta y algo mejor. Eso es lo único al final del día. Vida después de esta y quién nos puede dar, ofrecer algo mejor. Jesucristo dijo: Él es el camino, la verdad y la vida. Ahora bien, hay un fenómeno. Como muchos, existe un fenómeno en este tema que es el siguiente: el diablo no es ateo. Esto siempre lo hemos tocado en muchos mensajes, pero vamos a tocarlo una vez más. El diablo no es ateo, así de fácil, y hay que tener mucho cuidado con esto. ¿A qué me refiero con esto? Santiago capítulo 2, versos 19. Santiago capítulo 2, versos 19 dice: ¿creéis en Dios? Bien haces. Hasta ahí estamos bien. ¿Creéis en Dios? Bien haces. Santiago 2:19. La segunda parte dice: pero los demonios también creen en Dios. El diablo también cree en Dios. Y los espíritus malignos también creen en Dios. Y tiemblan, dice la palabra. Entonces, ¿cuál es mi punto con esto? De que debemos hacer algo y no solamente quedarnos como yo creo en Dios y ya. No, porque de eso no se trata. Sino que asegurarnos, tener una convicción de que si yo creo en Dios,
Yo sé que me muero, dejo este cuerpo y me voy. Y yo sé para dónde voy. De eso se trata. Ok, la segunda pregunta. ¿Cuántas religiones existen? ¿Cuántas religiones existen en el mundo entero? ¿Y qué están haciendo? Tú y yo sabemos la respuesta. Solamente dividir. Solamente dividir, crear egoísmo, crear diferencias incluso. Es lo único que hace. Entonces, la pregunta nuevamente. Si tú y yo creamos una religión mañana, en una semana, ¿qué va a suceder? Esta es la pregunta que nosotros debemos hacernos. ¿Qué va a suceder si tú que estás allá y yo que estoy aquí creamos una religión más? ¿Qué va a suceder? Pues nada, no va a suceder nada. Lo único que va a suceder es que el mundo se va a seguir dividiendo y no necesitamos división, necesitamos unión, una relación personal con nuestro Creador. ¿Qué dice la palabra sobre este asunto que estamos comentando el día de hoy? En el libro de Hechos, capítulo 17, versos 24, encontramos que el apóstol Pablo, uno de los hombres más grandes de Dios, le dice a una multitud que tenía en ese momento: el Dios que creó el cielo y la tierra no habita en templos creados por manos de hombres. Hechos capítulo 17, versos 24. ¿Cuál es el punto con este comentario? Simplemente el siguiente: no necesitamos ser religiosos, no necesitamos darnos por el pecho, bla, 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 bla. No, eso no es lo que necesitamos. Necesitamos una convicción, una seguridad, algo que manifieste, algo que transmita, algo que incite. A las personas a crear un cambio, a impactar este mundo para no terminar siendo impactado por todas las cosas que tenemos alrededor, incluso por las que nosotros ya pasamos. Entonces, ¿cuál es el punto de hoy? El punto de hoy es el siguiente: ¿religioso yo? Nah. Así de fácil, no. Porque el mundo, Dios no necesita gente llena de iglesias.
¿Cómo es? No, Dios no necesita el mundo o las iglesias llenas de gente. Escúchame bien y sígueme con cuidado. Dios no necesita iglesias llenas de gentes, edificios, no. Dios no necesita eso. Dios necesita gente como tú y como yo, creyentes, llenos de Él. Llenos de Él. Hay mil iglesias y están llenas de gente, pero no se está siguiendo la palabra. Y hay una iglesia pequeña y se está siguiendo la palabra. Tú sabes la respuesta. Entonces, la conclusión de este mensaje hoy es la siguiente. ¿Religioso yo? Nah. Porque la religiosidad es una mentira. El ser religioso es, voy, me confieso el domingo, me arrepiento, pero lo vuelvo a hacer entre semana y al otro domingo vuelvo y me arrepiento. Engaño a mi pareja, me arrepiento, me confieso y vuelvo y la engaño y vuelvo y me confieso. Eso es el religioso. Es el mensaje que nos da, que acabamos de mencionar en el libro de Juan, capítulo 4. Samaritana y el hecho de ser religioso. Entonces, religioso yo, nah. Ahora muy bien, para cerrar este mensaje, vean lo que dice la palabra. En el libro de Juan, capítulo 7, versos 38, la palabra dice, el Señor Jesucristo dijo, el que cree en mí, pero vean la segunda parte, el que cree en mí, como dice la Escritura. Esto me llamó mucho la atención, porque normalmente vivimos en un sistema que está moldado a lo que nos enseñan, a lo que nos muestran, a lo que me dijeron aquí, y a lo que pusieron en mi mente. Pero la palabra dice algo distinto. Juan capítulo 7, versos 38. El que cree en mí, como dice la Escritura, aunque esté muerto, vivirá. Esto es maravilloso, pero es la parte difícil. Es la parte que a nosotros no nos gusta hacer y es lo que no queremos hacer y es lo que evitamos hacer. ¿Por qué? Porque no nos gusta. La naturaleza del ser humano es lo fácil, lo rápido. Pero tú y yo sabemos que a estas alturas del partido lo que fácil llega, fácil se va. Entonces, religioso yo, nah. Que siga la gente con su vómito santo, que siga la gente con su brinco santo, con su aleluya, con su brinca, con su... todo lo que están exagerando en el mundo, que es una exageración y se llama herejía. Que la gente siga haciendo lo que quiera, pero tú y yo como creyentes, al menos yo como creyente, esto es lo que comparto. La religiosidad o el ser religioso no salva a nadie. Lo acabamos de leer. ¿Por qué? Porque el diablo no es ateo. El diablo cree en Dios también. Lo vemos en Santiago 2:19, en el libro de Job, en muchas de las epístolas, que creer en Dios simplemente y ya quedarse así no es suficiente. Por eso es que debemos hacer algo más. Si creo en Dios, ¿quién es este Dios? ¿Quién es Jesucristo? ¿Qué me espera después de esta vida? ¿Cómo puedo asegurar de que no voy a llevar candela, de que algo mejor, mucho mejor me está esperando a mí? Este es el objetivo, más nada. Entonces, religioso yo, nah.
Nos vemos luego en un próximo mensaje. Saludos a todas las personas alrededor del mundo que escriben a la página, que saludan, que estamos conectados a través de las historias. Vamos respondiendo como voy pudiendo, como puedo, voy respondiendo. Pero lo más importante, unidos todos en oración, porque el día va a llegar, Hebreos 9:27, el día en que estemos todos, 8.3, 8.4, 5, 8. Vamos a decir que la humanidad crece a 9.5 mil millones de seres humanos, que crezca un porcentaje mínimo más, porque actualmente somos 8 y tantos mil millones. Todos nosotros vamos a estar frente al Señor en ese día, en el juicio. Y ahí solamente va a importar una cosa, lo que tenemos aquí. No lo que tenemos aquí, lo que tenemos aquí. Esa cosa secreta que muchas veces dejamos que se manifieste y que se cree. Es lo que va a salir para poder Dios juzgar a la humanidad. Tiene que haber un ejemplo, tiene que haber un estándar. ¿Me entiendes? Porque yo, que vengo de las drogas, que vengo de la mentira, del engaño, de decir, creo en Dios, pero engañaba a mi pareja, la maltraté, robaba, mentía. Y hoy en día comparto la palabra y tengo una convicción y una mentalidad diferente. Es lo mismo que sucedió con Pablo de Tarso o el apóstol Pablo. Es lo mismo que sucedió con los 12 apóstoles. De pecadores, sucios, cochinos, pasamos a tener una visión diferente de la vida. Y somos nosotros los que en el día del juicio a través de nosotros es que Dios va a juzgar a la humanidad. Porque si una persona que fue violador, adicto, asesino, lo que sea, y se atrevió a creer, a cambiar, a transformar su vida, todos lo podemos hacer, cualquiera lo puede hacer. La cosa es que no es fácil, es verdad, pero sí se puede. Una vida diferente sí es posible. Se encuentra y se llama Jesucristo. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. ¡Boom! Nos vemos luego en un próximo mensaje. Que el Señor los cuide y los proteja. Y nada, religioso yo, nah. Bye. Mi vida y lo que me queda es para darte la entera, para cantar de tus bendiciones. Todos mis miedos y mis problemas los dejo a un lado, nada me frena, contigo voy a cruzar la meta. Las pruebas, en tu cruz tengo protección.